buenos días y qué gusto estar aquí en la quinta conferencia de Anáhuac NRM dedicada al turismo. Gracias, Leonardo. Paco, muchas gracias por reincorporarte a esta transmisión. Damos la más cordial bienvenida a este estudio al secretario Enrique de la Madrid. Secretario, qué gusto tenerte hoy como contertulio. Lo escuchamos también a él como comentarista de esta primera emisión de Enfoque. Secretario, bienvenido. Gracias, Leonardo, por la oportunidad. Oye, pues vamos a platicar sobre el tema del sector y a mí me encantaría iniciar preguntándote si efectivamente el turismo tiene la centralidad que se merece en dos grandes temas. Uno es las grandes discusiones de política en este país, por ejemplo, cuando los gabinetes discuten seguridad, conectividad, la política de comunicación, en fin, todos los asuntos que tienen que ver con la administración del país, el tema del turismo está presente. O de pronto se cuela por ahí, hay que pensar en estos señores del turismo. Y lo segundo es, en la gran estrategia económica, en la gran discusión sobre los números de este país, ¿el turismo tiene, señor secretario, la centralidad que se merece? Pues yo creo que el turismo tiene cada vez más atención simplemente por el peso que está y ha ido adquiriendo. O sea, el que resulte que, de acuerdo a los datos del INEGI, tenga 9% del PIB, puse algunos ejemplos en su momento sobre otros sectores de la economía y cómo representan un mucho menor tamaño, que haya más de 9 millones de mexicanos trabajando directa e indirectamente del turismo, y si le multiplicamos por 4 por número de familias, pues serán unos 36, 40 millones de mexicanos vinculados al sector. Y creo que también un tema con el que inició el presidente y me parece que es muy destacable y que tiene otra posibilidad, es el famoso gabinete turístico, que precisamente lo que reconoce es que este es uno de estos sectores donde requiere de la colaboración de todos los demás para que funcione bien. Alguien me decía ayer, depende cómo lo veas, bueno, nuestro amigo Carlos Elizondo, me decía, es que de ti no depende la seguridad, no, de ti no depende la migración, no, de ti no depende el tema de las comunicaciones, tampoco, pero al final del día tú sí te puedes volver un coordinador y gestor de todas esas actividades en diferentes localidades. Y el otro día le expresaba yo al presidente, regresando de un vuelo en Acapulco, le decía, presidente, lo que usted hizo a nivel federal del gabinete turístico, en algunos destinos en particular lo vamos a bajar nosotros también. Si tú te quieres meter a resolver un tema en Acapulco, no hay manera de que no lo hagas si no estás metido ahí con el gobernador, con el presidente municipal y con las demás autoridades de diferentes dependencias. Creo que la centralidad se la vas dando así, Leonardo, y yo creo que el peso sí lo tiene y cada vez lo va adquiriendo mayor. Ya, y ciertamente el que tú seas el secretario le da un peso político al tema, pero a ver, déjame planteártelo de otra manera antes de escuchar a los contertulios. Ya no es un problema de sensibilidad de esta administración, sino una vocación que el país adopta o no adopta. Tenemos claro que somos un país que ha tenido en algún momento una vocación petrolera, tenemos un país que tiene una clara vocación de país exportador, manufacturero importante. En los próximos días vamos a firmar el TPP y buena parte de la discusión nacional, la regulación, la forma en que funcionan los gobiernos, claramente reconoce esa vocación. Pero a veces, secretario, te lo digo en el tono más especulativo, siento que este país no se compra, a pesar de los datos que tengo aquí, estadísticamente, no se compra la importancia que tiene el turismo, o no dicen, a ver, lo primero que hay que ver es preguntarle al secretario de la Madrid o al secretario de turno de turismo, ¿cómo hacemos para que esto funcione mejor? A veces tengo la impresión de que funciona o por serendipia, o por casualidad, o porque es un país que de todas maneras tiene tal potencial, pero nunca ocupa esa, digamos, reflexión en lo que es la vocación de este país como turista, digamos, su vocación turística. Y de paso, en tono a la autocrítica, tampoco veo, Enrique, en los medios de comunicación una especialización que le dé la centralidad en la discusión pública. Veo un montón de colegas que hablan sobre el sistema financiero y te dicen que si Yellen hace o no hace, tienes 18,000 lecturas sobre el impacto que puede tener lo de China y no necesariamente hay una lectura especializada, por supuesto hay periodistas brillantes que hacen esa parte, de ver el turismo no como una cuestión exótica o de atardeceres preciosos y enchiladas inolvidables y spas maravillosos, sino como lo que es una actividad fundamental. Sobre esto, o sea, ¿crees que sí nos hemos comprado la vocación de que México puede ser una potencia turística y estar en el top 5? Una manera de contestar, pues, es los números. O sea, yo creo que no sé qué tanta mayor difusión, aunque comparto que sí, y voy a analizar algo de eso, pero si lo vemos por resultados,
Si lo vemos por el número de visitantes al exterior, por el número de mexicanos viajando, por el tamaño de la infraestructura, yo creo que la respuesta sería, pues sí se ha tomado en serio. Y además, la verdad, porque esa es mi experiencia personal, creo que tenemos empresarios de primerísimo nivel en el sector que lo han tomado muy en serio y que además, a decir de ellos, les ha ido muy bien en los últimos años, pero este es un sector que lleva muchas historias. Recordemos el Acapulco, en su época quizá original, el Acapulco que además llegó a ser imagen internacional de Jet Set. Después, la época de Cancún, que es un esfuerzo, repito, de política pública. Me parece que sí se ha tomado en serio, pero coincido en dos cosas contigo. Y es en algo en lo que vamos a trabajar. Yo creo que sí tenemos que generar una mayor conciencia de que este es uno de los sectores donde tenemos más ventajas comparativas y que es un sector que nos puede dar mucho más a los mexicanos y que es tarea de todos los mexicanos cuidar a los turistas nacionales e internacionales. Es una tarea de todos nosotros y le vamos a meter ahí una mayor generación de conciencia para que, ¿por qué no también decirlo? En la medida en que también se vea como un sector más atractivo, y también vayan más talentos a este sector, será un sector que por definición nos irá mejor. Eso no hay la menor duda. Entonces hay que hacerlo, para mí siempre ha sido un sector serio, pero para aquel que no lo sea lo suficiente, hay que darle esa imagen de seriedad para que también hacia allá vayamos. Es uno de los sectores donde tenemos una enorme ventaja comparativa, ya lo dije, por la ubicación geográfica, por el clima, por la cultura, por todo lo que tenemos los mexicanos. Dos, tienes razón en la parte de medios. Hablando con un jefe editorial de algún periódico reciente, me dijo, es que no sabemos dónde ponerlos. No sabemos dónde ponerlos. No sabemos si van en viajes, si van en la parte de negocios, si van en la parte de cultura. Y también les voy a decir una cosa, entre broma y no. Como normalmente no damos noticias malas, tampoco saben dónde ponerlos. Cuando a veces quieres hablar de cosas buenas con alguien que tiene en la mente, a ver cómo hace un conflicto de tu conversación, les cuesta trabajo. Entonces sí sería bueno que vayamos dándole un enfoque de negocio, que eso es lo que es, pero también, como me dijo alguien, es cultura, es educación, es religión, es gastronomía. Por eso yo creo que les cuesta trabajo dónde ponerlos. Ya, bueno, cuando ve uno creció 13% arriba de pasajeros internacionales de ayer, enero, noviembre, bueno, sí a veces cuesta ubicar eso como una gran noticia. Pero pienso, María Amparo, que desde tomas de decisiones tan sencillas como la señalización de las calles, los ingresos a las autopistas, quienes toman esa decisión, se les olvida que este es un país turístico. Dicen, no, los de aquí ya conocen, ¿para qué tengo que señalizar las calles de una manera u otra? A eso me refiero con la centralidad, no porque las cifras no sean irrebatibles, pero quienes van tomando decisiones, por ejemplo, en esta ciudad, olvidarse que somos, según el New York Times, un destino turístico, digamos, muy apetecible. Muchas de las decisiones que se toman como si no hubiese turistas en este país. A eso me refería. María Amparo Casar, ¿tú cómo ves ese elemento? Gracias, Leonardo. Escuché buena parte de la presentación que hizo el secretario de Lamadrid y tocó muchos temas, algunos desconocidos para mí, que ya habla mal de mí y de que no se está poniendo. Deberían estar en efecto en todos lados, en la sección de ciudad o de metrópoli, de acuerdo a qué periódico te estés refiriendo. En negocios, desde luego, debería de estar en la parte de estados, en la parte de cultura, de viajes, etcétera, ¿no? Y habría que trabajar por ello. Creo que aquí a mi izquierda tengo uno de los conductores que más ha trabajado, tiene una sección específica sobre ello, dándole el valor que tiene. Y me impresionaba de tu presentación, secretario, desde que México ha vuelto al top 10, aunque estuvo alguna vez en el top 7, o en el lugar 7, hasta compensar el déficit petrolero, que es una noticia tremendamente importante, o desde la diversificación de los países de origen, la gente que viene a este país, hasta el turismo como generador de empleos. Pero refiriéndome a la pregunta que me hace Leonardo, que en realidad lo que me está preguntando es sobre los cuellos de botella, ¿sí? Y yo veo, o no escuché en tu presentación, probablemente no la escuché completa, secretario, veo dos cuellos de botella muy importantes. El primero es el de infraestructura, ¿sí? No tenemos la infraestructura suficiente o la estructura ideal para realmente convertirnos en esa potencia. Y digo la infraestructura instalada y la infraestructura por instalar, que son dos cosas muy diferentes. Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que ocurre, y por eso te decía Carlos Elizondo, de ti no depende la seguridad y de ti no depende tal, de ti no dependen tampoco las tarifas, por ejemplo, aéreas, ¿no?
Y el otro gran déficit, y eso te lo digo como ciudadana, como turista mexicana, ¿sí?, es la mano de obra. Así como es muy impresionante llegar un día a Cancún y tú dabas las cifras, pasó de ser pues una ranchería de 100 personas a no me fijé cuántos dijiste, como 800,000. Imagínense ustedes la envergadura. De alguna manera hicieron bien las cosas, que cuando uno va a toda esa área de la Riviera Maya se encuentra una mano de obra extraordinariamente bien preparada en términos de educación, en términos de idiomas, en términos de la manera de servir. Y caminas o vuelas o transitas unos pocos kilómetros y te vas a un lugar mágico y maravilloso como sería Chiapas, incluso la capital, ¿no?, Tuxtla Gutiérrez, o te vas a San Cristóbal y encuentras que la mano de obra es una mano de obra que simplemente no alcanza, no digo en términos numéricos, digo en términos de preparación para atender a este turismo cada vez más sofisticado que tenemos. Esa es una, en mi próxima intervención te plantearé otras, pero veo esas dos cuellos de botella, secretario, que creo que deben de atenderse para llegar a la vocación turística de la que habla Leonardo. Agregamos, antes de escuchar al secretario de la Madrid, alguna reflexión del doctor Madrid. Francisco. Gracias. Yo quería poner sobre la mesa un tema. Me ha gustado mucho la posición del secretario de la Madrid diciendo que como no damos nota mala, pues no tenemos esa presencia en medios, ¿no? Yo creo que es una posición correcta. Lo que yo quería es, del otro lado, cómo siendo buenos todos, logramos conmover, porque es lo que tenemos que hacer, conmover a la opinión pública y a la opinión publicada. Yo esta semana descubrí, como cualquiera de ustedes puede hacerlo si entra a la página de internet del Banco de México, que por primera vez desde 1998 el turismo generó más divisas que el petróleo crudo para México, ¿no? Yo le mandé un mensajito por ahí a algunos reporteros, esta nota es de 8 columnas. No, bueno, les daba risa, pues, ¿no? O sea, No les dio chiquito, risa, te retuitearon, ¿no? 3. Bueno, perdón. Sí. 3 te retuitearon. Mis alumnos y uno de mis maestros, ¿no? Y yo. Entonces, y creo que el rector también. Es cierto que el secretario, son 5. Estas cifras son verdaderamente formidables. Yo no sé cuánto contribuya la política al PIB nacional, la comentocracia al PIB nacional. Y ahí me gustaría, si nos da tiempo, que María Amparo nos ayudara a decir, ¿cómo le hacemos para poner esto que es tan importante, a lo mejor tan familiar para nosotros, pero para el desconocido, para el común de las personas, realmente a rodar? ¿Cómo conmovemos a ese dueño de los medios? ¿Cómo conmovemos a esos actores? Están presentes aquí en esta primera fila al menos 3 presidentes de consejos de administración de grandes negocios turísticos que estoy seguro pues conocen bien esto, pero esto no es el común de los empresarios de nuestro país. Secretario de la Madrid. Enrique. Yo también sumaría a lo que dice Francisco, pensarle más, que nos ayuden a ver cómo conmover, pero creo que también yo estoy haciendo esfuerzos y también ejercicios personales a través del tema de las redes. Dices, bueno, a ver, si como mucha gente hoy se comunica a través de las redes y muchos de los jóvenes se comunican así, vamos a hacer ejercicios. Y por ejemplo, en mi caso personal, a través del Face empiezas a jugar con ejercicios. Ahorita digo un poco a dónde voy. Tú pones, mira, me reuní hoy con el gobernador de no sé dónde, ¿no? Y tú pones eso para que sepan, porque es la manera como hoy los funcionarios explicamos un poco lo que hacemos. Y te siguen 1,000, 1,200 personas, 1,300 personas. Puse el otro día la noticia en el New York Times de que México aparecía entre los 3 principales lugares y la Ciudad de México en el número 1, y ese video, esas imágenes, 52,000 repeticiones. Ahora, por ejemplo, ayer el Airbus 380, y pones la imagen y esta semana rebaso las 100,000 alcanzados. Creo que tenemos que pensar, y perdón que lo diga, ya no en términos de los medios tradicionales. A mí no me preocupa mucho si no aparezco en las primeras planas de no sé qué, que es más, ojalá no aparezca, ¿sí? Pero creo que también tenemos que pensar en cómo se comunica hoy la gente, qué es lo que los mueve, qué es lo que están viendo, y sí creo que el esfuerzo de redes sociales e imágenes e historias creo que es por donde tenemos que aproximar. No podemos desconocer lo otro, pero la verdad es que afortunadamente en el mundo tenemos alternativas, tenemos formas de comunicarnos, y creo que somos nosotros los que tenemos que, a base de prueba y error, ensayar. Yo creo que vamos por imágenes, vamos por historias,
vamos por cambiar de héroes, como me dicen algunos. Los héroes, por ejemplo, ¿qué significa el turismo para esa señora que tiene un trabajo, que es una recamarera, que es una cocinera, que es una gerente, que es un chofer, que es un guía de turistas? ¿Qué representa para su familia? ¿Qué cambió para ellos la vida? Creo que hacia allá nos tenemos que ir a contar las historias de para lo que los mexicanos representa el turismo en nuestro país. Y esa historia estoy seguro que la vamos a poder ver más personas. Es interesante ver cómo te incorporas a distintas, efectivamente, conversaciones, no a través de los medios tradicionales, pero ciertamente cuando uno ve que el PIB turístico crece al 4.3%, una buena parte de la discusión de cuánto crece la economía del país, se liga al número global, o nos centramos mucho en qué le está pasando a la industria, o por qué la industria de la construcción está como está, o ha tenido los números que tiene, y estos números contrastantemente favorables no merecen nuestra atención.